Me da muchísimo gusto tener vía videollamada al doctor Carlos Maroto, representante del IMD en México, el International Institute for Management Development. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por despertarse temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Y antes de entrar en materia, porque ustedes sacaron el ranking de todos los años con respecto a competitividad y que analiza distintos aspectos de las economías de que participan, ¿por qué no nos platica qué es el IMD? El IMD es el Instituto para el Desarrollo Gerencial. Es, vamos a decir, el Harvard de Europa. Y es una escuela de negocios muy prestigiada, muy antigua. Y ellos tienen una división que se llama el Centro de Estudios para la Competitividad. Y junto con el Foro Económico Mundial desarrollaron esta metodología para analizar la competitividad de los países desde una perspectiva de comparación. Es un estudio comparativo que toma en cuenta no solamente los aspectos económicos, sino los aspectos políticos, los aspectos sociales y los aspectos culturales de cada país, enfocados a crear prosperidad. Esa es una de las cosas más importantes de este estudio, en el que no solamente los países compiten por la economía, sino compiten por que los ciudadanos prosperen en todos los aspectos y en todas las regiones del país. Y creo que muchas ocasiones cuando alguien habla acerca de competencia puede pensar que es algo malo. Al contrario, creo yo que siempre que existe la competencia, pues las cuestiones mejoran. Sin embargo, cuando nos enfocamos en justo en el caso de México, pues por ejemplo en el ranking de este año queda en el lugar 56 igual que el año pasado. Pero cuando observamos las condiciones de México, pues son que es una de las mejores, de las 15 economías más grandes del planeta, que tiene una población de 129 millones de personas, o sea, tiene todas las condiciones para estar un poco más arriba. Entonces, ¿qué es lo que analizaron de nuestro país y por qué se mantiene en el lugar 56 de este ranking? Exactamente. Lo que acabas de decir es muy atinado. Efectivamente, somos, en términos de población, el país número 7. En términos de economía, somos el país número 11. Tenemos una economía bastante sólida. Sin embargo, el IMD, como te decía, analiza cuatro aspectos que determinan esta disparidad que acabas de mencionar. Por ejemplo, no solamente es el desempeño económico, sino se mide también la eficiencia del gobierno, la eficiencia de las empresas y la infraestructura. En esos cuatro aspectos descansa este indicador. El desempeño económico que tiene el país, como ya mencionamos, pues tiene cuatro puntos en los cuales dos tenemos muy baja calificación. Uno de ellos es que solo tenemos un socio comercial, que es el vecino del norte, y eso nos resta puntos con relación a otros países de nuestro mismo tamaño. El otro aspecto que necesitamos enfocarnos como país es controlar la inflación. La inflación también que no pudimos controlar nos resta puntos. En términos de la eficiencia del gobierno, tenemos grandes áreas de oportunidad. Por ejemplo, el marco institucional en esta evaluación tenemos muy baja calificación derivado de nuestro sistema de justicia, la inseguridad, los reportes de corrupción internacionales, la falta de transparencia de los contratos que otorga el gobierno. En términos de la legislación enfocada a los negocios, pues también tenemos muy bajos puntos porque nosotros en el país no hemos podido lograr que la legislación esté en favor de las empresas. Es muy difícil en México hacer negocios. A pesar de lo que mencionas de la competencia, no está el campo como para poder competir. Y creo que En términos sociales, también tenemos áreas de oportunidad derivado de que no hemos podido mejorar las condiciones de pobreza en México. A nivel de la eficiencia de eh, las empresas también o el sector empresarial
tiene una gran área de oportunidad en el sistema financiero. Nuestro sistema financiero está en la posición 62 de todo el contexto mundial, derivado de que no tenemos acceso a las finanzas como empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. Es muy caro el crédito, la bolsa de valores es muy pequeña y no tiene capacidad para asimilar a las medianas empresas. En infraestructura, yo creo que el tema de la infraestructura es lo que más nos jala hacia abajo. Tenemos muy mala infraestructura básica, lo que se puede decir, carreteras, sistemas de transporte, aeropuertos, hospitales, etcétera. En términos de la infraestructura tecnológica también estamos en la posición 63. En términos de la educación estamos en la posición 62. Tenemos uno de los sistemas educativos más ineficientes de este análisis entre 67 países. Creo que valdría la pena, doctor, tener algo para poder ver exactamente cuál ha sido el desempeño de nuestro país. Históricamente hablando, ¿cuál ha sido la mejor posición que ha tenido México en este ranking y cuál ha sido la peor? Bueno, justamente estaba yo haciendo un análisis y por ejemplo, en el 2016 teníamos la posición 45. Yo creo que ha sido una de las posiciones más altas que ha tenido México en términos generales, ¿no? Ujú. Otra vez, la infraestructura desde esa época siempre ha estado en las peores calificaciones. Como te mencionaba, la infraestructura básica no se ha mejorado desde hace muchos años. La infraestructura tecnológica siempre ha estado rezagado. En estos tiempos, a pesar de que la pandemia fue pareja para todos, nosotros no pudimos recuperarnos como la mayoría de los países. Y ahora, comparado con otras naciones que están, vamos, que son las principales 10 naciones o 12 naciones, 15 naciones del mundo en cuestiones de PIB, porque usted lo mencionaba, México es actualmente el PIB número 11 del planeta. ¿Cómo les va a las demás? Porque no, muchas ocasiones sale de la mente de los ciudadanos, es que estamos en México, es que estamos en tal, y se nos va un poco de la manera de análisis el hecho de que pues México está ahí compitiendo con los más grandes. El problema es que a veces no nos sentimos de los más grandes. Exactamente. Dentro del comparativo el general, el IMD hace una clasificación por tamaño de la población. Por ejemplo, países con poblaciones más de 20 millones, hay 30 países. Y en ese contexto de 30 países, nosotros ocupamos la posición 22. Es decir, aún dentro del contexto general, como te mencionaba, nosotros como país no hemos logrado esa coordinación. Es un tema de coordinación entre la sociedad, las empresas y el gobierno para enfocar los recursos adecuadamente. En términos de América, dentro del contexto de América, que son 10 países, México está en la posición 5, ¿verdad? Desde luego, en América tenemos una mejor posición que a nivel de poblaciones de más de 20 millones, pues derivado que Argentina y Venezuela ocupan los últimos niveles de la tabla, derivado también de Ok. una muy mala eficiencia de sus gobiernos. Doctor, permítame un momento, vamos a hacer un corte y regresamos para acabar de esclarecer acerca de este ranking y este. Mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y le doy las gracias por haberse mantenido con nosotros en la videollamada al doctor Carlos Maroto Cabrera, representante del IMD en México. Estamos hablando acerca de su índice de competitividad. Doctor, creo que valdría la pena que además ya estuvimos mencionando algunos de los rasgos donde México pues ha estado más abajo que sus pares,
más abajo que que otras naciones de América, más abajo que otras naciones dentro de las 15 más grandes en cuestiones económicas. Creo que valdría la pena. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Porque si el año pasado se quedó en el 56, la mejor posición que se ha tenido es el 45. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se puede hacer mejor en el país? Excelente pregunta, Juan Carlos. El tema de la competitividad en el sentido que lo maneja el IMD, pues es cómo la sociedad participa junto con el gobierno para crear un ambiente en el que las empresas puedan competir y a la vez generar riqueza y a la vez generar prosperidad para toda la población. Se dice muy fácil, pero es muy complicado hacerlo. En México tenemos desde hace muchos años la idea de que el gobierno tiene que hacer todo y esperamos que lo haga todo y tenemos una fe en que ahora sí lo va a hacer. En realidad los países que prosperan son los países en donde la sociedad organizada a través de asociaciones civiles y las empresas organizadas a través de cámaras, consorcios, etcétera, influyen dentro de la política nacional. Entonces, es un trabajo de todos. Los países que esperan que su gobierno haga todo son los países de más abajo de la tabla, y está Venezuela, Argentina, Ghana, Nigeria, Perú, Brasil, Mongolia, Sudáfrica. Son los países que están hasta abajo de la tabla de competitividad y tienen como característica común que el gobierno pretende hacer todo por el país, lo cual no es tan sano porque ya sabemos que no hay gobierno perfecto de cualquier corriente ideológica, de cualquier sistema. Aquellos gobiernos que toman el poder para hacer todo, pues terminan en estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que procurar es, como sociedad, participar activamente en asociaciones civiles, en las empresas, en asociaciones empresariales, para intervenir en la política nacional. Entonces, los países que han logrado eso, por ejemplo, en el caso de América, tenemos el ejemplo de Chile. Chile tiene una historia muy difícil, pero han aprendido a hacer esto que acabamos de mencionar. La sociedad participa dentro de la política de muchas formas. Un ejemplo también a nivel mundial es la India. La India tenía problemas ancestrales en ese sentido, pero de unos años para acá han comprendido que la única manera de poder entrar al entorno global es participando generalmente y comúnmente gobierno, sociedad, empresas. No, y un ejemplo de la India, por ejemplo, que son la nación más poblada, 1.400 millones de personas, es que si una persona vivía en una comunidad y solamente vivía ella apartada, iban y le buscaban la manera de ponerla ahora en las votaciones que hubo en la nación, una casilla para que pudiese cumplir con esto que es su derecho de votar, ¿no? Creo que es un ejemplo de lo que hicieron por allá. Digo, habrá cuestiones ideológicas que no gusten tanto, pero pues bueno, eso es, creo que vale mucho la pena destacar lo que sucedió en las elecciones que pasaron hace apenas unas semanas, unos meses, un mes en la India. Ahora, doctor, creo que para terminar valdría la pena mucho resaltar algo. ¿Quiénes son los principales lugares de este ranking y cómo se compara México y qué podría ser México o qué hicieron, qué están haciendo ellos distintos a México para llegar a esos lugares? Los principales competidores a nivel mundial son Singapur, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Hong Kong, Suecia, Taiwán, Noruega. Estados Unidos es otro ejemplo, fíjate. Estados Unidos por muchos años siempre fue el número uno, pero desde la pandemia para acá no se ha podido recuperar y ha estado en la posición 10 varios años, y en esta ocasión pasó a la posición 12. ¿Por qué? Por lo mismo, ellos están entrando en una zona también de dejar que el gobierno haga todo, cuando que ha sido un ejemplo de nación de participación ciudadana, pero a partir de unos años para acá, con las políticas populistas
en las que el gobierno se encarga de todo. Estados Unidos, que es una de las economías más sólidas, más fuertes, más grandes del mundo, ha perdido 10 puntos de competitividad. Por el contrario, China también, a lo mismo que la India, a pesar de, como dices tú, de sus enfoques ideológicos, ha sido un país ejemplar en el sentido de promover que la sociedad participe principalmente en la educación. Ellos han trabajado muy fuerte en el tema educativo y después de la pandemia estaban en la posición 20 y ahora están en la posición 14. Entonces, esos ejemplos de países que buscan estar en posiciones de procurar que la población tenga mejores niveles de vida es la manera de lograrlo, pero con participación, o sea, no esperar que el gobierno nos dé para vivir, sino al revés. Nosotros tenemos que buscar que el gobierno promueva un ambiente en el que las empresas puedan generar riqueza. Pues, doctor Carlos Maroto Cabrera, representante del IMD en México, le agradezco mucho haberse despertado temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Sé que tiene otro compromiso ahorita, entonces lo dejamos ir de una vez y le agradezco, reitero, que se haya despertado temprano con nosotros. Te agradezco mucho, Juan Carlos. No, nos hace bien levantarnos temprano a todos. Te agradezco también tu tiempo, tus preguntas muy atinadas y un saludo muy cordial a todo tu auditorio. Muchas gracias.